Bueno, vamos a la palabra de Dios. El tema se llama Llegando a la meta. Quiero que leamos la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Dijimos 2 de Timoteo 4, 7. Llegando a la meta se llama el tema. Y dice la Biblia, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por glorificarse, gracias por manifestarse con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, gracias por la bendición que nos da a cada uno de nosotros a través de su palabra. Gracias por enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén, Jesús, y amén. Bueno, el versículo que leí es 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 leí. Dice la Biblia, he peleado la buena batalla. En la vida nosotros tenemos que enfrentar diversas dificultades, situaciones. Tenemos que pelear la batalla para poder lograr en la vida lo que anhelamos. Si nosotros anhelamos algo material, tenemos que superar esas adversidades. Si queremos una bendición espiritual, lo mismo, tenemos que superar las adversidades. Por eso dice la Biblia, he peleado la buena batalla. Cuando hablamos de batalla, son guerras, son peleas, son luchas que se llevan a cabo. Entonces, y cuando dice he peleado la buena batalla, significa que son batallas fuertes. Y dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. El apóstol Pablo está hablando cuando él ya está a punto de partir. Él se siente satisfecho de poder haber logrado llevar a cabo lo que Dios lo llamó a realizar. Y dice, he guardado la fe. ¿Por qué dice he guardado la fe? Porque en las circunstancias de la vida, en los problemas de la vida que pasamos, es necesario de guardar, de cuidar la fe. ¿Por qué? Porque a través de ella es que nosotros podemos superar las cosas. A través de ella es que nosotros vamos a tener el apoyo, la ayuda del Señor en nuestras vidas. Por eso es que la fe nosotros tenemos que cuidarla. Nosotros no podemos rendirnos así tan fácil ante la duda, ante la adversidad, ante ¿qué? El desánimo. No puede suceder eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar la fe para mantenernos siempre victoriosos en la vida. La vida del cristiano es una carrera donde de repente todo va normal, todo va bien, pero cuando menos se acuerda se encuentra con dificultades, con situaciones que le quieren hacer frente a ese creyente, pero el creyente se mantiene siempre firme, se mantiene siempre con esa fe. Y es por eso que vamos a ver en este momento elementos básicos para una persona lograr las metas. Elementos básicos para que una persona logre sus metas. No es que en la vida no vamos a pasar dificultades, Dios mismo lo hace ver. Entonces el cristiano, él va corriendo esta carrera, la vida, pero cuando menos se espera, cuando menos se acuerda, se le presentan situaciones, dificultades que tiene que vencerlas. Pero para eso se necesitan estos elementos básicos que vamos a ver. Y una de las cosas importantes, claro, es la fe, ¿verdad? La fe, que es un don que Dios da. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis
capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora mire usted lo que dice la Biblia, escuche bien. El Señor le está diciendo, en aquel entonces el pueblo nos dice también a nosotros, ¿verdad?, sobre situaciones que se van a dar. En aquel entonces le estaba diciendo al pueblo: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y le dice que la tribulación iba a ser por 10 días. Entonces les dice el Señor, sean fieles hasta la muerte. Significa que nosotros no podemos darle la espalda a Dios, nosotros no podemos renunciar a nuestra fe, nosotros tenemos que seguir firmes en nuestra fe, tenemos que seguirle creyendo a Dios, no importando lo que estemos pasando. Lo voy a leer otra vez este versículo. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer, dice Dios, ¿verdad? O sea, las situaciones que vimos en la vida. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Entonces, hay situaciones que vienen a nuestra vida y todo es para probarnos la integridad nuestra hacia Dios, la fidelidad nuestra hacia esos propósitos que tenemos, esa visión que hay en nuestra vida para lograrlos. Entonces, da a entender la Biblia que nos vamos a enfrentar a adversidades, nos vamos a enfrentar a situaciones, pero dice: sé fiel hasta morir. O sea, significa que hay que pararnos firmes ante esa situación. Nada de doblegarse ante esa situación. Nada de regresar atrás por lo que estoy pasando. Nada de desanimarme por lo que estoy pasando. Sino que tengo que hacerle frente a eso. Tenemos que hacerle frente a la situación. Entonces, la vida del cristiano está descrita como una carrera, ¿verdad?, que solamente logran llegar a la meta los que son fieles, los que se mantienen firmes, los que siguen peleando en la batalla, los que enfrentan las adversidades, no los que huyen, no los que se desaniman. Esos no logran llegar a la meta. Por eso es que una de las cosas importantes en nosotros es cambiar nuestro carácter, o sea, nuestra forma de ser, ir mejorando, ir siendo transformados a la luz de la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Ya muy pronto estaremos entrando al año 2023, lo volvemos a recalcar. Hay expectativa, hay un deseo, no sé cómo decirlo, hay una visión, hay propósitos, hay metas, hay objetivos en las personas. Y lo importante es luchar para lograr estas metas. Y es por eso que a continuación vamos a ver elementos básicos que como personas los necesitamos. Son elementos esenciales que tienen que estar en nosotros y la vida nuestra para poder lograr los objetivos. Y un elemento que vamos a ver es el compromiso. Nada es más fácil que pronunciar palabras, pero la persona de compromisos es la que logra los objetivos, porque con palabras se puede hacer grandes edificaciones, con palabras se hacen grandes promesas, pero lo importante es que la persona sea comprometida, y cuando esa persona es comprometida, esas palabras que salieron de su boca, él las va a cumplir. ¿Por qué? Porque ella sabe que ya se comprometió y es persona de compromisos. Entonces, es fácil hablar, es fácil decir las cosas. Ahora,
Solo las personas comprometidas son las que llevan a cabo esos compromisos, esas metas, esos propósitos que ellos se pusieron o se trazaron en la vida. La Biblia dice en Nehemías, capítulo 9, versículo 38. Por lo tanto, una persona sin compromisos no llega a ningún lugar. Y miren cómo es este mundo. Este mundo, un ejemplo, sabe que al ser humano no le gusta el compromiso. Por eso es que son las personas comprometidas, son las que pueden lograr llegar a la meta. Si usted va a comprar un artículo, entonces le dicen, pruébelo sin compromiso. Un ejemplo, ¿verdad? Mire sin compromiso. ¿Por qué? Porque sabe que si le hablan de compromiso a la gente, son pocos los que les agrada el compromiso. Pero una persona sin compromiso no llega a ningún lugar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas en las parejas que no les gusta el compromiso? Y él, cuando le pregunta, ¿y este joven que anda con la persona? No, sí, él anda con, pero no, yo no quiero ningún compromiso con él. Y esa muchacha, no, sí, andamos ahí, pero no quiero ningún compromiso con ella. ¿Por qué? Porque solamente las personas con compromiso son los que logran los objetivos. Muchas veces las personas quieren llegar a la meta, quieren tener logros en la vida, pero no se comprometen, ¿verdad? Cuando nosotros nos comprometemos significa que es que vamos a cumplir. No importa lo que se tenga que pasar, no importa lo que yo tenga que luchar para lograrlo, pero yo estoy comprometido con aquella causa. Yo estoy comprometido con aquello que yo me comprometí a llevarlo a cabo. Entonces esa persona se esfuerza, lucha para superar las adversidades en la vida para poder llegar al objetivo, a la meta. Recuerde, una persona sin compromiso no llega a ningún lugar. Vamos a poner un ejemplo, una pareja no se compromete, cualquier momento se van a separar y de repente terminan solas. ¿Por qué hay muchas personas que han terminado solas? Una, porque no lucharon por cambiar su temperamento, su mal genio. Y dos, porque no tenían compromiso, no querían tener compromiso con aquella persona con quien estaba a su lado. Entonces los años van pasando, llegan a una edad avanzada y terminan solos porque nunca se quisieron comprometer. Bueno, la Biblia dice en Nehemías capítulo 9, versículo 38, dice, a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Fíjense que hoy cuando se hace un trato, vamos a ver de un terreno, se hace una compra-venta, ¿verdad? Se hace algo escrito. ¿Por qué? Porque si la persona en el momento, por la emoción de que va a lograr aquí, sí, yo le prometo pagarle, yo le prometo esto, pero a la hora es la hora, cuando pasa el tiempo se le olvida esa promesa y no escribieron nada escrito, ¿verdad? Un ejemplo, solamente un ejemplo. Por eso es que se usa aquello de compraventa, ¿verdad? Se usan esos papeles para que haya más seriedad, más compromiso en las personas. Un ejemplo de ello, aquí miramos nosotros, el pueblo de Israel por falta de compromiso se habían apartado de Dios. Y por causa de esto, o sea, ellos se habían ido tras el pecado. Y por causa de ello, entonces le vino el enemigo y los destruyó. Entonces ahora viene Dios, se pone en Nehemías aquel deseo de restaurar la ciudad. Y entonces vienen ellos, ahora hacen un compromiso con Dios y lo hacen escrito, firmado, que van a cumplir con todo lo que declararon ellos cumplir para la obra de Dios. Así lo mismo tanto es en todo. Una persona comprometida, esa persona se esfuerza, saca su tiempo,
para cumplir con ese compromiso que asumió. Personas que no asumen compromisos son personas que van caminando a la deriva, son personas que no tienen metas, son personas que no tienen objetivos. ¿Por qué? Porque ellos nunca se quieren comprometer con la causa, ellos nunca se quieren comprometer con nada. Por eso, un elemento básico, importante para una persona es el compromiso. Un ejemplo, usted pone un negocio, levanta una empresa. ¿Usted cree que es fácil eso? No, no es fácil. Pero solamente las personas comprometidas, los que logran mantenerse o llegar a la visión que ellos tenían. Vamos a poner ejemplo, es fácil poner un negocio. Ahora, mantenerlo es lo que cuesta, ¿verdad? Mantenerlo es lo que cuesta, y es ahí donde la persona tiene que buscar maneras, formas, recursos, ¿verdad? Para mantener ese negocio, porque no era lo que él pensaba cuando él estableció ese negocio. Pudiera ser que le vaya a tiempos que le va de viento a popa, o sea, va todo de maravilla, pero pudiera ser que hay momentos críticos. Y en esos momentos críticos tiene que ver cómo esa embarcación o ese negocio se puede mantener. Entonces, esto es importantísimo, por eso el compromiso me hace superar todas las adversidades. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso. Yo quiero lograr aquello. Yo quiero obtener aquello y estoy comprometido para lograrlo. O sea, cuando yo me comprometo en algo, significa que a mí nada me hace retroceder. Nada me hace mirar a otro lado ni mirar mucho menos atrás. Es que yo tengo un compromiso y es que quiero lograr esto y estoy comprometido con mí mismo. ¿Verdad? Un ejemplo. Entonces, el compromiso es importantísimo. Personas comprometidas son las que logran llegar a los objetivos, a las metas. Personas sin compromiso no llegan a ningún lugar. No tienen compromiso. Ellos no sienten aquello, el compromiso de tener aquello, ¿verdad? Que no es correcto. Son sentimientos que llevan a la perdición o llevan a, como, ¿qué diríamos? Al fracaso, a las personas. La falta de compromisos, porque el compromiso se necesita. Hay un compromiso para sacar adelante los hijos, hay compromisos para mantener el hogar, el matrimonio, hay compromisos en el trabajo, en el negocio, en el estudio, en aquello que yo quiero lograr, ¿verdad? Yo quiero lograr una carrera en mi vida, o sea, tener una profesión. No es fácil. ¿Acaso para alguien tener un título ya le ha sido fácil? No, ¿verdad? Esa persona ha tenido que luchar y luchar y luchar, desvelarse, sacrificarse para lograrlo. En todo lo que se quiere lograr en la vida, todo lo bueno se requiere de sacrificio, ser comprometido. Otro elemento básico importante en una persona es la constancia o la perseverancia, estar constante ahí, constante en lo que estoy logrando, en lo que estoy haciendo, perseverante, nada de desmayar, nada de retroceder, nada de desanimarme, porque existe el otro problema, ese es el problema en la persona que cuando va hacia adelante y se le presentan situaciones, con facilidad se desanima, y ese es un problema de carácter. Personas que con facilidad se desaniman en lo que van llevando a cabo son problemas de carácter. Entonces, sin este elemento, sin la perseverancia, sin la constancia, nos quedaríamos a mitad del camino, o sea, no llegaríamos a la meta. Entonces, y si no llegamos a la meta, nada hicimos. El que quedarse a medio camino. Vamos a poner un ejemplo. Un creyente acepta a Cristo, pero regresa atrás a medio camino. ¿Qué sucede? De nada sirvió todo ese tiempo que estuvo en el Evangelio. Ahora, lo bueno es que el conocimiento quedó para que esa persona vuelva a comenzar de nuevo.
De nuevo, no es que el caminar pasado se le tomará en cuenta y que puede continuar tomándole en cuenta lo que hizo en el pasado. No, comienza de nuevo. Lo mismo en todas las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Hay una ruptura en el matrimonio. ¿Qué hacen las personas? Comenzar de nuevo. Entonces, esa situación que los hizo separarse, y si las personas han logrado entender y luchar por el hogar, el matrimonio, esas personas luchan para volver a lograr la unidad y superan eso que los separó, que los dividió, ese matrimonio. Entonces, pero eso solo sucede con personas que tienen compromiso con el matrimonio, con la familia, ¿verdad? Ahora, la perseverancia es un elemento bien importante también. ¿Por qué? Porque sin la perseverancia nos quedaríamos a mitad del camino. ¿Y qué significa constancia o perseverancia? Es firmeza de ánimo. Firmeza de ánimo. O sea, la persona debe ser firme en su ánimo. La Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando dice inconstante, hoy va para adelante, va contento, motivado, pero se le presentó el problema, mañana dice ya no, es que no esperaba que me iba a pasar este problema, y regresó otra vez al punto de partida. Entonces, constancia significa permanencia, es firmeza de ánimo, es permanecer firme ante cualquier adversidad. Por eso es necesario este elemento. Estamos viendo elementos básicos para una persona poder lograr las metas. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, en el versículo 8, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted ha visto que personas prueban por aquí, van a poner un negocio, prueban por aquí, prueban con esto, prueban con otro, prueban con otro, prueban con otro, y nunca logran nada. ¿Por qué? Porque andan probando, ¿verdad? A ver cómo me va. No tienen un objetivo, no tienen un propósito en la vida. Y claro, al no tener un objetivo, un propósito, una meta, entonces, claro, al presentarse la primera situación no son perseverantes. Entonces me dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo significa animado y desanimado. O sea, es animado, pero al mismo tiempo es desanimado. ¿Cuándo se desanima la persona? Es cuando se le presentan los problemas. Es cuando se le presentan las dificultades. ¿Cuándo está animada la persona? Ese tipo de personas que tiene doble ánimo es cuando las cosas van bien. Cuando todo va de maravilla, ellos van contentos. ¿Ve que le dije? Mire cómo va todo bien, va todo bien. Pero cuando se le presentó la situación, ya no, santo Dios, ya no. Ya no sigo adelante. Entonces regresa desde el punto de partida. Por eso es que la perseverancia es importante. La perseverancia, ser constante en lo que estamos haciendo es importantísimo. Es esencial en nosotros. Toda persona que tiene proyectos debe de saber que deben de existir estos elementos en su vida. ¿Por qué? Porque así como existen estos elementos básicos para nosotros, existen también barreras, existen muros, existen dificultades, existen adversidades. ¿Quién dice que estamos expensos o estamos, que no hay dificultades delante de nosotros? ¿Quién dice que en nuestro caminar no hay muros que tenemos que derribar? ¿Quién dice que delante de nosotros no hay adversidades que tenemos que vencerlas? Sí están. Y es por eso que nosotros debemos de mantenernos siempre constantes, perseverantes en lo que vamos haciendo. Vamos hacia adelante. Se me presentan situaciones, sí se me presentan, pero yo debo de saber que tengo que superarlas. Mismo Dios nos hace ver que Él nos prueba a nosotros.
somos probados. Es probada nuestra fe. Entonces nosotros debemos de aprender a salir victoriosos frente a cualquier adversidad que se nos presenta. No que esas adversidades nos venzan a nosotros, porque ese no es el objetivo de permitir Dios esas barreras, esas dificultades que se nos presentan, sino que capacitarnos a nosotros para que nosotros aprendamos a superarla. Le voy a poner un ejemplo. Una persona está luchando por algo, pero esa persona miró que no le salió bien como lo estaba haciendo. Entonces, después ella analiza, ¿por qué fue que no le salió bien? Entonces, ya no lo va a volver a hacer así como lo estaba haciendo antes, porque como lo estaba llevando a cabo, estaba cometiendo errores. Ahora, ¿qué le hizo enmendar esos errores? Fue que no logró el objetivo, ¿verdad? No logró, pero es una persona que no se da por vencida. Es una persona perseverante. Es una persona que iba luchando por algo, pero hubo una situación que se dio y no logró aquello, pero esta persona ya se dio cuenta por qué fue que no se logró. Ahora lo va a volver a intentar y ahora sabe que no va a ser de la manera como lo hacía antes para que las cosas le salgan bien. Entonces, las dificultades es parte de la escuela en nosotros para que nosotros aprendamos cómo llevar a cabo las cosas. Miramos aquí en la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted es una persona de doble ánimo, una persona que hoy está perseverando y mañana ya está desanimada, yo le insto, le motivo a que resuelva ese problema de carácter, ese problema de personalidad que usted tiene. Porque esos son problemas en nosotros que nos están haciendo la vida imposible. Esas situaciones nos están dañando terriblemente. Un ejemplo, el desánimo, ¿en qué le beneficia a una persona? En nada. La vuelve una persona fracasada, porque todo es que se le presentan los problemas, se desanima. ¿Y qué sucede? Se da por vencidas. Las personas fracasadas son aquellas que se dan por vencidas. No es aquella persona que no logró aquel objetivo y que volvió a intentarlo, ¿verdad? Si no lo logró, lo volvió a intentar. Fracasada es una persona que se da por vencido. Entonces, pero ¿cómo vino eso? Vino por el desánimo. Por eso es que es necesario que nosotros seamos constantes, perseverantes en los objetivos, en las metas que tenemos. Nosotros tenemos metas espirituales. Yo voy a ser perseverante en aquello. Yo sé que voy a tener lucha. El diablo se me va a levantar. El enemigo puede usar hasta mi misma familia contra mí. Puede usar a los que están cerca de mí. Pero yo no me voy a dar por vencido. ¿Por qué? Porque tengo que salir hacia adelante. Tengo que mostrarle a esa situación que soy más fuerte que ella. A ese problema le voy a mostrar que soy más fuerte que él. Y aunque ese problema se me trate de presentar como algo grande, yo no voy solo. Dios va conmigo, Dios va con usted. La Biblia dice, el Señor dijo que nunca nos desampararía. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de la vida, de nuestra vida. El Señor está con nosotros. Dios nunca nos deja. Entonces a esas adversidades le vamos a mostrar que no son lo que ellos pensaban. Que nosotros somos fuertes, que tenemos un carácter firme, que tenemos un carácter sólido para enfrentarlas y hacerlas caer a ellas delante de nosotros. Pero debe de haber esa perseverancia, nada de desmayar, ese carácter de enfrentar las cosas. A veces las personas tienen un carácter muy débil, pero eso sucede ¿por qué? Porque no han ido trabajando en ello, porque en nosotros tenemos que trabajar. Yo siempre digo, yo no era así como hoy hablo, pero cada día Dios nos fue enseñando la manera como nosotros teníamos que llevar a cabo las cosas. Entonces leí aquí
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy tiene un proyecto, va hacia adelante, pero como es de doble ánimo, se le presentó la barrera. Entonces viene y retrocede. Ya no quiere seguir adelante. Vuelve otra vez al mismo punto de partida. ¿Por qué? Porque no es constante, no es perseverante. Otro elemento importante y necesario en nuestras vidas es la fe. La fe es importantísima a nosotros, es un don maravilloso que aunque pareciera que las cosas se están dando como nosotros no esperábamos, pero nosotros seguimos siempre con la misma expectativa. Por la fe, porque la fe es no mirar con estos ojos carnales. Con estos ojos carnales yo miro que la situación se ha vuelto más difícil, pero por la fe miro que al otro lado de esa situación hay una victoria. Ese es vivir por la fe. Entonces la fe es esencial en nosotros. Si nosotros no miramos a través de los ojos de la fe, nosotros nunca vamos a ver lo que nosotros quisiéramos lograr. ¿Por qué? Porque de repente cuando nosotros miramos el problema y estamos viendo con estos ojos carnales, tengo un gran problema y no tengo fe. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que comienzo a ver el problema y la persona dice, es que usted no ve lo que yo estoy pasando, es que usted no ve el problema que yo tengo, es que siempre vamos a utilizar un argumento para hacer lo que hacemos. Y más cuando nosotros retrocedemos, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos hacer las cosas, vamos a usar un argumento, nos vamos a esconder detrás de un argumento para no llevar a cabo las cosas. Pero la persona de fe lo que está viendo es que él tiene victoria. La persona de fe, ella está viendo adelante de esas situaciones, de esas barreras, de esas dificultades, está viendo que hay cosas grandes, hay promesas por cumplirse. Ese es lo maravilloso, es lo precioso de parte de Dios. O sea, cuando hablamos de fe no significa que es que yo no voy a tener problemas. Cuando yo hablo de fe no significa que es que no vamos a tener problemas. Si la fe yo la necesito para superar esos problemas, la fe yo la necesito para superar esas barreras. Entonces cuando yo estoy pasando esas dificultades, esas barreras, esos problemas, entonces he hecho mano de esa herramienta, de ese elemento que está en mi vida para poder superar esas cosas. Porque cuando todo va bien, cuando estoy bendecido, en ese momento yo no pongo en práctica la fe. ¿Por qué? Todo va bien. Ahora, ¿cuándo necesito la fe? Es cuando se me presentan las adversidades. Entonces tengo que echar mano de esa fe. Vamos a ponerle un ejemplo. Solamente es un ejemplo tan sencillo. Este es como cuando el carro de doble va cargado y ven una cuesta, de repente se le murió el cambio normal. Entonces viene el conductor y le pone la doble, entonces tiene fuerza para seguir adelante, ¿verdad? No se quedó en esa cuesta. Solamente es un ejemplo sencillo. Entonces la fe nosotros la necesitamos cuando estamos en esa cuesta, vamos a decirlo así, en esa situación, porque antes no la necesitaba. Es como cuando el carro va cargado, va en una parte plana, no necesita la doble, ¿verdad? Ahí va. Lo mismo sucede en nosotros. Ahora, ¿por qué las personas pierden la fe cuando se les presentan situaciones difíciles? Volvemos otra vez a aquello de que son problemas de la personalidad, son problemas de carácter. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar y mejorar todas en esas áreas. Porque nuestro carácter está compuesto de hábitos y hay malos hábitos que están arruinando nuestra vida. Hay malos hábitos que no deberían de estar en nosotros, que nos están haciendo la vida imposible. Pero eso de quitar esos malos hábitos ya depende de nosotros. ¿Por qué? Porque son costumbres que yo tengo y es mi forma de actuar. Esa es mi manera de actuar. Entonces, si yo tengo la costumbre de desanimarme,
en las situaciones difíciles, en los problemas, y yo tengo esa costumbre, y si no lucho para quitar ese mal hábito en mi vida, yo voy a ser siempre así. Y ahora cuando alguien me diga, pero no hombre, sigue adelante, mira, entonces yo le voy a poner un argumento como defensa. Yo me voy a esconder detrás de un argumento porque es que yo me desanimé, porque es que yo retrocedí. Le voy a poner un ejemplo. Alguien está yendo a una iglesia y entonces la persona pasó una dificultad y ya no quiere ir a la iglesia. Va el pastor y le dice, hermano, ¿y qué ha pasado? Que no es de la iglesia. Ay, pastor, es que mire por la hermana tal. Ay, pastor, es que mire que buscamos cualquier situación para escudarnos detrás de eso, no mirando que nos estamos haciendo daño. Y eso es lo que debemos de ver. Ahora, esa persona, ¿por qué no lo ve? Porque está cegado, porque sus ojos no están viendo la realidad, que la conquista, los logros que Dios quisiera que llevara a cabo. ¿Pero por qué? Porque la persona tiene ese mal hábito de desanimarse. Es una mala costumbre. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo no logra llegar a sus objetivos, a su meta, en todos sus caminos, dice. O sea, en todo lo que emprende, en otras palabras, en todo lo que emprende, la persona no llega a la meta. ¿Por qué? Porque se desanima con facilidad. Entonces, por eso es que la fe es necesaria en cada uno de nosotros. La fe es importante, la fe yo la necesito. Y le puse de ejemplo, ¿verdad? Cuando usted se desanima por el problema, la situación que está pasando, y usted me dice que tiene fe, usted no tiene fe. Y le voy a poner otra vez el ejemplo del auto. El carro cuando tiene doble y va cargado y va en una cuesta, si la doble la tiene mala, no le funcionó. ¿Y qué sucedió? Ahí se quedó el carro, ya no subió a esa cuesta. Lo mismo cuando el creyente, cuando la persona no tiene fe y va pasando esas situaciones difíciles, como no tiene fe, se quedó. Y más bien solo va para atrás. ¿Verdad? El carro cuando tratan de subir la cuesta y solo va para atrás y para atrás. Así le sucede a la persona. Y le puse un ejemplo tan sencillo para que usted entienda. Así sucede cuando la persona no tiene fe. Pero la persona dice tener fe, lo dice con las palabras, como estamos viendo sobre el primer elemento, el compromiso, que es fácil hablar, pero comprometerse son pocos. Qué esencial, qué importantísimo es esto entonces. Entonces, la Biblia me dice en San Marcos, capítulo 11, bendito sea Dios, en el versículo 22 al 24. Dijo Jesús algo bien interesante. San Marcos 11, 22 al 24. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, ¿qué monte? La montaña de problemas, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Si lo digo yo, no lo crea. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo dijo Jesús. Entonces dijo Jesús, tengan fe en Dios. Porque cualquiera que dijera este monte, esa montaña de problemas, esa dificultad, o sea, esa dificultad es una persona de fe, no lo detiene nadie. No lo detiene las montañas, les ordena que se quiten porque va para adelante. Esas adversidades, le ordenan a esa adversidad que se quite porque va para adelante. No regresa para atrás. Porque es una persona de fe. Es una persona que sabe para dónde va. Tiene la convicción, tiene la certeza, tiene la seguridad, tiene la fe de continuar. Y nada lo detiene. Entonces Jesús habla estas palabras y nos dice que si nosotros tenemos dificultades, nosotros como creyentes podemos ordenarle esa situación que se quite. Pero es cuando una persona está determinada a enfrentarlo.
Es cuando una persona está determinada a hacerle frente a aquella situación. ¿Y por qué está determinada? Porque no se desanima, sino que tiene la fe de continuar hacia adelante. Entonces, es importante este elemento en nosotros, la fe, para nosotros poder superar esas montañas. Vuelvo a leer este versículo. Jesús dijo, Marcos capítulo 11, versículo 22, dice, porque dijo, tened fe en Dios, dijo Jesús. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Recuerde que la duda es un enemigo de la fe. Y cuando las personas no logran superar las cosas y se desaniman, es porque la duda les afectó. Y dice ahí, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, que las palabras tienen poder. Entonces dice después, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orar es hablar con Dios. Entonces, la fe es esencial en nosotros, la fe es importante en nosotros. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros no hay nada que nos haga retroceder. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo el problema. O sea, con estos ojos yo estoy viendo la adversidad que estoy pasando. Si quiero conquistar aquello, si quiero lograr aquello, ¿verdad? Entonces yo estoy mirando por la fe. Entonces lo que estoy mirando de allá es la victoria, pero enfrente tengo el problema. Enfrente tengo la barrera y tengo que ver cómo la supero. Enfrente tengo la adversidad, tengo que ver cómo la supero, porque al otro lado está la victoria, la bendición. Pero eso se logra cuando la persona tiene fe de superar las cosas. Por eso dijo Jesús que si alguien creyere y hablara a ese monte de dificultades que está delante de la persona, se va a apartar. Pero eso sucede cuando una persona tiene determinación, cuando una persona está determinada a dónde quiere llegar. ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Cuáles son las metas que tienen? Así nomás no se puede lograr una meta. Así nomás no podemos llegar a un lugar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que tener estos elementos necesarios. Tanto una persona quiere emprender un negocio, estos elementos son necesarios. Ya tiene lo financiero, ¿verdad? Pero si la persona no es comprometida con su trabajo, con su negocio, no es comprometida, no es constante, no es perseverante, la persona no tiene fe, es lógico que no va a lograr llegar allá a la meta. Otro elemento necesario en nosotros es la organización. No se pueden lograr las cosas al loco. Si no hay organización, no vamos a llegar a ningún lugar. La Biblia dice en Génesis capítulo 41, versículo 33. Cuando hay una planificación, nosotros vamos a llegar a los objetivos. Porque no se pueden hacer las cosas al loco. Una persona no puede decir voy a hacer esto y sin tener una visión, sin tener... Vamos a poner un ejemplo. Alguien va a hacer una casa. Alguien va a hacer una colonia, un supermercado. ¿Qué es lo que usted mira primero? Lo que mira solamente es ahí la imagen de aquello que se va a hacer, ¿verdad? Pero ahí está hecho, pero todavía usted no ve que ni siquiera han comenzado la construcción. Pero aquí dice, aquí se construirá tal cosa, vamos a poner un supermercado, ¿verdad? Un ejemplo, y le ponen ahí la imagen cómo va a ser. Pero, ¿por qué? Porque la persona ya tiene la visión ya. ¿No está hecho todavía? No, no está hecho. Pero ya está la visión. Entonces lo importante es la visión, la organización, ¿verdad? La planificación es importante. Nosotros miramos un caso bien esencial, bien importante en Génesis capítulo 41, en el versículo 33. Dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 41. En el versículo 33. Bueno, recordemos que Dios nos está dando estas pautas para que nosotros las pongamos en práctica. Dice la Biblia, en el versículo 33, por tanto dice,
Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para que mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Entonces miramos aquí nosotros, la Biblia dice que venía un hambre, 7 años primero de abundancia, pero venían después 7 años de escasez, no iba a llover durante esos 7 años. Entonces Dios le revela esto a Faraón, y Faraón está buscando una persona que le haga ver el significado de ese sueño, y Dios se lo revela a José. Y entonces José le hace ver a Faraón lo que tenía que hacer. O sea, le dio una planificación de las cosas para que todo saliera bien, para que él no fracasara en los 7 años de escasez que venían. Entonces dijo Faraón: pues no hay otro hombre como tú. Y lo puso como segundo en el reinado de él. Qué bonito es que en nosotros estén estos elementos que son necesarios para nuestra vida. En otro programa continuaremos mencionando estos elementos básicos en nuestra vida para poder llegar a la meta final.